Estamos ubicados en el Viernes Santo, día tan sublime de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. En este momento, toda la humanidad siente la tristeza de la pérdida de una gran esperanza, que hermosamente lo ha dicho el profeta Isaías, aquel que va a traer la liberación a su pueblo, y lo describe muy bien como el siervo sufriente. Cuando el profeta Isaías dijo esta palabra, históricamente estaban ubicados en el siglo VIII antes de la era cristiana, que él tenía que padecer, morir en la cruz para la salvación del género humano. Y lo dice muy claro el profeta: mira a mi siervo que tendrá éxito, subirá y crecerá mucho, indicando que no nos vamos a quedar en la pasión, que no nos vamos a quedar en la cruz. Y al final, ¿qué dice? Porque expulsó su vida de la muerte y fue contado entre los pecadores, y él tomó el pecado de muchos, intervino por todos. Ese gran mediador, esa gran esperanza se ha perdido. Recuerden a los discípulos de Emaús. No sabe lo que pasó en Galilea. En aquel hombre que hemos puesto nuestra confianza, ha muerto en la cruz. El pueblo estaba desanimado, desorientado, había perdido el horizonte de Dios. Es la dinámica también de hoy, que la pasión y la muerte de Jesucristo para muchas personas se está padeciendo, porque hay un gran vacío de Dios. Y cuando hay un vacío de Dios, es que la cruz permanece en el padecimiento, permanece en la muerte. Y ese anuncio del profeta, ¿dónde se va a hacer realidad? Muy pronto resucitará. Estamos tristes, estamos frustrados, pero el cristiano nunca permanece en el madero, nunca permanece en la cruz, aunque sea parte de nuestra dinámica para producir la resurrección.
si en este momento que nosotros estamos viviendo, Viernes Santo, si no se produce, el cristianismo no tiene sentido. Siempre tendrá sentido por este padecimiento, por esta pasión que estamos viviendo en esta tarde. Y lo vamos a entender en el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan, hay muchas escenas que tenemos que entenderla a profundidad. Y a veces para nosotros es incomprensión. En la primera escena aparece uno de los discípulos, Judas Iscariote, pero no aparece en la soledad, sino con un grupo de hombres que llegan con muchas armas para atrapar al maestro en el monte de los Olivos. Él se encontraba en lo más sublime, humanamente hablando, de un cristiano, que es la oración, que es la contemplación. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio. Fíjense el detalle del Evangelio de San Juan. Conocía también el sitio. Era como una costumbre que Jesucristo se retiraba a ese lugar, al monte de los Olivos, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas, entonces, tomando unos guardias, los sumos sacerdotes y los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Parece que se encontraban en la oscuridad de la noche, porque en la oscuridad de la noche es donde se producen los crímenes, se producen las realidades pecaminosas, la noche, la oscuridad. Y en eso le hacen una pregunta al maestro: ¿a quién busca? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: soy yo. Un indicador que no tiene miedo ni temor, porque él sabía ese momento culminante de su vida, que desde ahí iba a comenzar su padecimiento, su sufrimiento. El gesto de Judas estaba también con ellos. Judas, el que lo iba a entregar. Y al decir lo que soy yo, retrocediendo, cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿a quién busca? Ellos le dijeron:
a Jesús el Nazareno. Y dicho esto, se marchan todos y se cumplió ya lo que Judas Iscariote quería, vender al Maestro y besarlo. Gesto contradictorio. Besar a una persona que tú vas a entregar. En la mentalidad judía, el beso tenía una cercanía de amistad, una cercanía de cariño. Ustedes observan que en otros pueblos y aquí mismo hay personas que se besan en las dos mejillas, indicando el cariño y la cercanía. Aparece el otro personaje. Entonces, Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó y hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Y dijo entonces Jesús a Pedro: mete la espada en la vaina, y el cáliz que me ha dado mi Padre no lo voy a beber, dice el Maestro, indicándole a Pedro que en el padecimiento y en la cruz él no necesita defensor. Él no necesita que nadie le proteja, porque eso tiene que suceder. En esta escena primera aparece el pueblo, los sumos sacerdotes, los fariseos, Jesucristo, que pertenece al judaísmo. ¿Por qué lo llevaron a la cruz? Por un solo hecho: porque se declaró como Dios. Dios y yo somos uno. Y eso para los judíos era signo de contradicciones, y sumado por los milagros y miles de personas que lo seguían. Habían pasiones, habían celo, contradicciones religiosas entre los judíos. En medio de esa situación entra en la mente de todos Satanás. En el corazón de Judas Iscariote entra Satanás. Era el elegido. Unos de ellos lo tenía que entregar. Uno de ellos lo tenía que negar. Y muchos lo abandonaron. Y explícitamente quedó fiel San Juan y su madre. Esto te indica que el Señor, en su pasión y en su muerte, no sintió la totalidad del calor humano, del cariño, del apoyo. Aquel que el domingo de Ramos es recibido con una gran multitud, con ramos, cantando Hosana, Hosana,
bendito el que viene en el nombre del Señor. Hoy el pueblo está mudo, está en silencio, está callado, está lleno de miedo. Porque el poder, cuando uno no está convencido, es más grande que la humildad y la sencillez. Pero eso es ideológico, pero no es real. Porque la sencillez, la humildad derrotó ese poder humano. Pero hoy nosotros lo que padecemos, la muerte, padecemos el sufrimiento. La parte religiosa, la parte civil, que se llamaba el Sanedrín, presentó su excusa. ¿A quién se la presentó? A la autoridad de aquel tiempo. Ese pueblo de Galilea, ese pueblo de Jerusalén, por quienes estaban dominados por el imperio romano. Y encuentran a un hombre, a un gobernador llamado Pilato. Pilato era un hombre ágil, era un zorro, era un gran político del imperio romano, era gobernador de toda esa región. Y le presentan a Pilato. Y Pilato, en la primera parte, no ve una justificación para matar a nadie en la cruz. Pero el pueblo estaba acelerado, quería producir esa muerte el viernes, porque el sábado es un día sagrado para el judaísmo. Era el viernes a las 3 de la tarde, porque ya iba a caer la víspera del sábado. Y todo este diálogo se produce aproximadamente entre las 10, la 1, las 2 de la tarde. Este interrogatorio de Pilato. Y en varias ocasiones él sale afuera y le dice a los judíos, le dice al pueblo: no encuentro culpa en este hombre. Si ustedes quieren, hay un culpable, un tal Barrabás, que lo podemos crucificar. Y el pueblo, con voz potente, con voz enérgica, a ese no, sino a Jesús el Nazareno. ¿Por qué? Porque dijo la verdad. El mismo Pilato: mira, yo te puedo salvar o te puedo condenar. Y Pilato le pregunta: ¿qué es la verdad? Y la verdad era el propio Jesucristo. Pilato tenía que descubrir quién era la verdad.
como muchos en este mundo están padeciendo la pasión de Jesucristo. Están muriendo la pasión de Jesucristo por las guerras, las descomposiciones sociales, la falta de alimentación, la falta de medicina, la indiferencia frente a los crímenes organizados. Hay muchas realidades de la pasión de Jesucristo que se prolonga en el mundo contemporáneo y uno se mantiene en silencio, mudo. El pueblo estaba totalmente en desierto. En ese escenario apareció el pueblo, que eran los escribas, sumos sacerdotes, algunos que tenían ciertos poderes que no estaban de acuerdo a la verdad del Maestro. ¿Por qué cambia Pilato? Y él estaba convencido, porque era un hombre muy inteligente. Cuando a Pilato le dice: si usted no hace tal situación, lo lleva a la cruz, lo vamos a acusar delante del rey, del César. Ya esto le preocupa a Pilato, porque Pilato quería crecer en su carrera de gobernador. Y esa palabra lo conmueve y se mete en miedo. ¿Cuál es la dinámica de aquí? ¿Qué conclusión podemos sacar? Que frente a la influencia del poder humano, Pilato se pone ciego frente al verdadero rey, que es Jesucristo, que él mismo lo describe: tú eres el rey de los judíos. Y ellos gritan: no, él ha dicho, lo escrito y Cristo está, tú eres el rey de los judíos. Él estaba claro que Jesucristo era el rey, que tenía la acogida del pueblo, pero el poder religioso, los intereses creados en aquel tiempo, vencieron esa realidad divina. Pero ellos no sabían que la vida y la muerte y la pasión de Jesucristo era algo sorprendente en el futuro. El sábado, después de su muerte, el pueblo permanece en silencio. Desde la 3, el pueblo permanece en silencio. El sábado, en silencio. Y en la madrugada del domingo, para reconocer otra visión de la religión, porque los judíos tenían centralidad en el sábado y Jesucristo quiere reconocer el Dominus, que significa el domingo, día del Señor. Y en la madrugada del domingo encuentran la tumba vacía, porque resucitó. En este momento nosotros estamos padeciendo y tenemos que vivir. No podemos fingir, no podemos colocar
como si el Viernes Santo fuera una fachada, sino tenemos que vivir también y tener vinculación con la realidad cotidiana de la muerte de tantos seres queridos, de las guerras en el mundo, de los niños que sufren hambre, de los ancianos que no son atendidos con caridad humana, de tantas personas que están padeciendo sufrimiento, que están padeciendo ese dolor humano que sintió el Maestro. Es la sintonía espiritual que tenemos que sentir nosotros. Pero repito, y con eso termino, nuestra gran esperanza es que nosotros no nos vamos a quedar en el padecimiento. No nos vamos a quedar en el Viernes Santo. Y nunca quiero que ningún cristiano permanezca en el Viernes Santo. Por la situación que sea, de pecado, de mediocridad, de la terquedad de la vida, no te quede en el Viernes Santo. El Viernes Santo hay que vivirlo con tristeza, con gran padecimiento, con un corazón quebrantado, desgarrado, pero con la gran luz de ese cirio pascual que se va a encender en la madrugada del domingo, porque Cristo no se va a quedar en el sepulcro, no se va a quedar en la muerte, no se va a quedar en la cruz. Y el último escenario, ¿quiénes estaban con Jesús? El discípulo amado Juan y su madre. He ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. Ese hijo representa la iglesia. Esa madre representa a la Virgen de la Altagracia, que permaneció y permanece con su pueblo perseguido, con su pueblo humillado, con su pueblo maltratado. Cuando la iglesia se distancie de eso, pierde su esencia, pierde su realidad profética, porque nosotros tenemos que estar siempre con aquellos que llevan en el hombro la cruz de cada día, la cruz de la pobreza, la cruz de la humillación, la cruz del rechazo, la cruz de la falta de aquellos que le faltan alimento, la cruz de aquellos que le faltan alimentación, al lado de una palabra de los más pobres, de los más débiles. Y eso nos va a fortalecer para vivir siempre la vida, la resurrección. Que así sea.